Continuamos entonces en nuestro espacio de Gente y Valores, importancia del Bicentenario del 19 de abril para los venezolanos. Tenemos unos mensajes de texto de Anaís Parra, Villa San Isidro. En este país de paro, ¿cómo hablan de democracia y no dejan que el señor presidente gobierne y le falten el respeto como lo hacen? Más valores necesitamos, respeto, educación, cultura, etcétera. Gracias, Anaís Parra de San Isidro. Buenas tardes, diga esto a viva voz. La milicia que custodia PDVSA La Salina tiene 3 meses sin cobrar y el gerente de finanzas, la respuesta que da es que no cobramos hasta el 27, ya no tenemos ni qué comer y darle a nuestros hijos. Esto lo dice Rodriel Lizardo de la costa oriental del lago. Continuamos entonces con este programa. Sí, precisamente a propósito de los mensajes, la necesidad de manifestarse, la necesidad de decir lo que se siente, ¿no? Es parte de esa herencia del querer libertad. Así es. Del querer libertad, que digamos es uno de los valores principales que caracteriza este hecho del 19 de abril de 1810, profesor. 1810 da inicio a una serie de reclamos que estaban comprimidos en la estructura sociopolítica venezolana. La gente, por supuesto, no tenía posibilidad ni siquiera de cuestionar, a veces ni siquiera en privado. Sí. Incluso con la posibilidad real de que cuestionar a quienes los gobernaban pudiera incluso convertirse en pecado, de manera que hasta de pensamiento se pecaba si se criticaba. 1810, 1811, 12, cuando comienza la guerra y en adelante, da inicio entonces a una serie de reclamos que no estaban en el guión de la burguesía caraqueña, representada fundamentalmente por Simón Bolívar. ¿Qué sucede con Simón Bolívar? Que entre 1815 y 1816, Bolívar comienza a aplicar medidas que van a favorecer a las mayorías, y eso es reivindicable de Bolívar. A Bolívar se lo puede criticar como representante del mantuanaje caraqueño, pero se le puede agradecer que a partir de 1815-16 comienza a emitir decretos que favorecen a las mayorías y que vuelve a abrir, porque había sido cerrado en 1813, vuelve a abrir la participación de las mayorías en el proceso independentista. Le da sentido al proceso independentista al le da darle sentido apertura, popular. le da sentido popular y de nación o de país en ese caso. Y por supuesto, volvemos a venirnos al hoy, volvemos a hacer la extrapolación y por supuesto, lo valioso de recordar este 19 de abril es que hoy se sigue luchando y se tiene que seguir luchando por las libertades, no solo por la libertad de criticar. Por ejemplo, a propósito de uno de los mensajes, en este país en el que vivimos, donde hay básicamente dos irracionalidades en pugna, que ambos grupos de poder se están disputando una sola cosa hoy en Venezuela, y esa sola cosa es PDVSA, pero que para cualquiera de los dos grupos de poder en pugna, llegar a PDVSA, la gente tiene que votar por ellos. Sí. Cuando nos invitan a votar en nombre de la libertad, de la democracia, nosotros podemos ir a votar bajo esas consignas, pero ellos quieren controlar la economía del país, que pasa básicamente por PDVSA. Ahora, eso, digamos, esa situación tendría como un trasfondo, o que no sería tal trasfondo, sino evidente, el hecho de que la manipulación de la gente para la votación y que la gente cree en una cosa, te dicen en nombre de la libertad, de la justicia, y es en fondo de otro, ¿no? Yo suelo decir que cuando las causas son económicas, las excusas son políticas. Exactamente. Sí. Entonces, la gente, el pueblo, tiene otro sentimiento, tiene otra necesidad. Entonces, esa falta, digamos, un poco del venezolano, hoy día podemos decir que está despertando a ciertas situaciones porque es más reflexivo, analiza más, vive una situación que lo lleva a tomar algunas decisiones, con limitaciones o no, pero las toma. Entonces, digamos que si traspolamos eso al hecho histórico del inicio de la independencia, la gente comenzó un proceso también de analizar, de reflexionar y de enfrentar situaciones que lo llevó a tomar una posición tan extrema como el de ir a una guerra, ¿no? Sí. Entonces, eso tiene que ver con la identidad del venezolano. Se repitió, ocurrió hace 200 años atrás y ocurre hoy día. El venezolano busca una identidad, busca hacer un país
o colaborar en un país con todas las limitaciones que tenemos? Hay que agregar a su lista de valores, la lista de valores del programa que ustedes bien manejan, hay que agregar la duda como valor, el derecho que tenemos a dudar incluso de una identidad venezolana que ha sido construida bajo ciertos intereses. El derecho a dudar de, por ejemplo, me remito otra vez a uno de los mensajes anteriores, se pide que se respete al presidente. Yo, en esta Venezuela de hoy, yo prefiero lo que el presidente ha destapado. Lo que el presidente ha destapado, me refiero a el grito de libertades que al menos desde el discurso el presidente defiende, y creo que hoy, sobre todo a nivel mediático, a diferencia de lo que suele decirse, creo que hoy, más que nunca en Venezuela, hay libertad de expresión en los medios. Y eso tiene un valor curioso. Mi conclusión es que como ninguno de los dos grupos controla la matriz de opinión de manera definitiva, absoluta, cada uno de los dos grupos dice su versión de la cosa, y eso nos deja un espacio abierto muy importante. Yo reivindico hoy, a propósito del 19 de abril, la necesidad de seguir conquistando libertades, para ir con lo que usted decía. Muy bien. Bueno, profesor, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Le damos las gracias. Sabemos que el tema de la historia es inagotable. Realmente la historia venezolana es hermosa. Es una historia que tiene muchos hechos que realmente tenemos que profundizar y analizar con más detalle. Lo que dejamos en los textos fue una historia que aprendimos en las escuelas, pero lo importante de esa historia es precisamente interpretarla y asimilar de ella lo que nos dejó como herencia. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Antes de pedir, quiero leerles un mensaje breve que dice: ¿cómo van a realizar las primarias en la oposición, el CNE? Se convertirá eso en otra lista Tascón. La mesa de la unidad debería realizar las elecciones como lo hacían en aquel entonces con elecciones manuales. Eso nos lo dice por aquí parte de esa libertad que hablábamos, profesor. Muchas gracias, esperamos haber contribuido pues a la comprensión de este 19 de abril y nos veremos entonces seguramente el próximo sábado a las 12 del mediodía.